En este video empezamos a ver el curso de After Effects. Vamos a ver herramientas básicas de este programa, donde vamos a realizar ejemplos sencillos para ir conociendo la herramienta de trabajo y las diferentes ventanas y opciones que me da este programa para hacer animaciones y hacer diferentes aplicaciones que luego son utilizadas en video. Y bueno, eso es básicamente como para dar un contexto general de lo que vamos a ir viendo durante esos videos de introducción a After Effects. Bueno, entonces, como podemos ver en pantalla, hay que ubicar dónde se tiene instalado el programa. Si ustedes están trabajando en su equipo personal, pues ya sea Windows o Mac, busquen la carpeta donde estén los programas, las aplicaciones de esos programas, y van a ubicar el programa de After Effects. En este caso, pues la versión más reciente es la versión de After Effects 2022. Entonces aquí yo ya la tengo seleccionada previamente en la carpeta donde pues tengo asignados donde están guardados los accesos a los programas. Y lo que hago es que simplemente hago clic sobre el icono del programa que dice Adobe After Effects y 2022. Dentro de esa carpeta se va a desplegar otra carpeta con estos archivos donde están los plugins, los presets, los scripts, las diferentes carpetas que requiere el programa para su ejecución. Y vamos a darle clic a el icono donde dice Adobe After Effects 2022. En su caso, pues ojalá estén trabajando en esta versión. Pues si no, no hay problema. Busquen la versión donde estén trabajando, porque la idea es realmente en los cambios que ha venido desarrollando el programa, en las actualizaciones, pues los cambios no son tan drásticos. Tal vez cambian unas mínimas cosas, pero pues la estructura del programa se ha mantenido casi a través de los años en que se ha venido desarrollando ese programa. Entonces aquí la cuestión es si no tienen esta versión pues en la que se va a trabajar, otras versiones son viables, pero pues la idea es pues trabajar en las versiones más recientes. Bueno, entonces al hacerle clic aquí al icono de After Effects, se va a empezar a ejecutar el programa. Y mientras que abre, esperemos un momentico a que abra. Bueno, y ahí ya empezó a ejecutar el programa. Ya está leyendo las diferentes plugins para cargar el programa y entrar al sistema, al software. Listo, entonces ya estamos dentro de After Effects. Ahí está cargando. Listo, entonces entramos. Voy a correr acá un poco. Listo, entonces aquí tenemos una primera ventana donde me está mostrando en el costado izquierdo, al lado izquierdo de la pantalla, nuevo proyecto o abrir un proyecto en el cual ya uno haya trabajado previamente. Esto de Home y Learn es para cuando se está pagando el programa, se está pagando la licencia del programa en Adobe. Entonces al cliquear acá nos lleva a una ventana en internet a través del navegador, y nos da acceso a diferentes herramientas que ofrece Adobe para este programa, sobre todo herramientas de uso educativo, donde hay videos donde enseñan aspectos muy puntuales de ciertas herramientas con ejemplos sencillos en animación, pero únicamente aplica para quien esté pagando la licencia. Digamos, para las personas que tienen craqueado el programa, pues obviamente eso no les va a servir, y lo que va a hacer es que si lo hacen, pues van a mandar una señal de alerta de que desde su equipo tienen un programa craqueado o ilegal, y los van a empezar lo que hacen las compañías, que empiezan con programas ilegales a mandar pequeños códecs a través de
pues de las conexiones. Cada vez que se conecten a internet, esos códecs van a hacer que el programa se vuelva más lento y más lento hasta que ya el programa termine prácticamente siendo inservible. Por eso pues no se recomienda pues para las personas que están con programas ilegales activar estas pestañas básicamente. Bueno, entonces tenemos aquí, digamos, en mi caso aquí tengo unos proyectos que he venido trabajando, pero vamos a empezar con un nuevo proyecto. Entonces aquí en la parte superior izquierda tenemos el nombre del programa, que es Adobe After Effects. Luego tenemos el menú principal, el menú del superior principal, que dice archivo, edición, composición, capa, efectos, animación, vista, Windows y ayuda. Entonces vamos a ir a archivo y en archivo le decimos nueva y le decimos nuevo proyecto. Vamos a empezar a guardar, vamos a ejecutar un nuevo proyecto. Listo. Entonces en este nuevo proyecto se abre esta interfaz, está la interfaz gráfica de After Effects, donde en la parte izquierda tenemos el proyecto. Aquí van a venir los archivos. Aquí en la parte central, donde con ese recuadro azul que se está destacando en este momento, es donde se va a ver el área de trabajo, donde vamos a estar trabajando, visualizando la composición que se está realizando. En esta parte derecha de la pantalla están las diferentes herramientas muy puntuales con ya las características que iremos viendo. Por ejemplo, acá tenemos efectos y presets. Aquí tenemos el párrafo o características de la tipografía. Aquí tenemos información del documento, la previsualización, bueno, diferentes herramientas. Y en la parte de abajo, en esta parte inferior que se está destacando en este momento con el color azul, con esa línea de color azul remarcado, es la línea de tiempo, donde vamos a estar ejecutando todas las acciones que vamos a realizar a través de la línea del tiempo para generar las diferentes animaciones. Entonces vamos a empezar vamos a ir a la parte central y vamos a decirle una nueva composición, crear una nueva composición. Entonces damos clic acá y va a aparecer esta ventana emergente donde aparece el nombre de la composición. After Effects trabaja por composiciones. Digamos es como donde se guarda el archivo, y luego esa composición uno la vincula en el programa de renderización que tiene Adobe para exportar ese video en un archivo que se pueda montar en internet, o bueno, que sea legible digamos, para otros aplicativos. Ese programa se llama Encore, Adobe Encore creo que es, no recuerdo en ese momento, pero lo iremos viendo cuando ya tengamos un archivo para exportar y cómo se hace el proceso de exportación de un archivo. Por el momento estamos en esta ventana para crear esa nueva composición. Entonces aquí ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Por lo general siempre aparece com1 y así, com1, com2, ese es el nombre preestablecido que le da After Effects a las composiciones, pero uno aquí puede cambiarle el nombre que uno quiera. Entonces pues aquí lo voy a dejar con ese nombre, pero ustedes tienen la libertad de llamarlo como deseen. Igual estas composiciones, cuando uno está trabajando, es posible volver a renombrarlas o cambiarles el nombre. Listo. La presentación es personalizada, custom. Hay diferentes formatos, pero pues uno siempre, pues, lo ideal sería personalizarlo, porque uno establece ahí la medida que requiere. Y recordemos que para medios audiovisuales se maneja la unidad de píxeles, entonces se habla en píxeles, en ancho y alto. Entonces vamos aquí a establecer un ancho y un alto, un largo y un alto, perdón, de la medida en que vamos a trabajar en esa área compositiva. Voy a trabajar vamos a hacer composiciones para redes sociales, porque es como lo de mayor demanda. Entonces sería 1080 por 1080 píxeles sería el tamaño para redes sociales. La apariencia del píxel se recomienda siempre dejarlo píxel cuadrado, es la recomendación. Aquí el promedio de frames, o sea,
Es que tengo las características de un proyecto en el cual estoy trabajando, que era por cada segundo van 60 frames, ¿sí? Lo, eh, lo estándar es entre 24 y 30 frames por segundo. ¿Qué va a pasar acá con esto del promedio de frames por segundo? Aquí hay que, digamos, si uno va a integrar archivos de After Effects con archivos de video, como por ejemplo que uno está haciendo un video en Premiere o está editando un video en Premiere, entonces que a veces el video de Premiere es el archivo más importante. Lo que se hace en After Effects es animar textos o animar presentaciones o animar ciertas características que van a enriquecer ese video que se está editando en Premiere. Si esa es digamos, si ese es el objetivo de crear animaciones para apoyar un video que se está editando en Premiere, hay que mirar las características de ese video que se está editando en Premiere o en otros programas de edición de video. Puede ser Windows Media Movie Maker, bueno, otros programas que aceptan archivos de After Effects. Por lo general siempre, como Premiere hace parte de la casa matriz que es Adobe, entonces pues Adobe intuye que lo que se haga en After Effects también va a tener, va a tener una implicación en Premiere, pero pues a veces no pasa así. A veces uno trabaja en otros programas, pero por lo general siempre se trabaja de la mano de otros programas, por ejemplo Final Cut, que es el programa de edición de video de Apple, que es muy bueno, pero que pues hay personas que prefieren ese a Premiere, pero por el estándar del mercado siempre es Premiere, ¿no? Hay otros que son Filmorama creo que es gratis, una versión gratuita, pero esa versión gratuita también tiene una versión de pago que no es tan costosa. Bueno, pero pues vamos a pensar que lo que se está haciendo es para el programa Premiere, ¿sí? Que se va a hacer una animación que va a ser apoyo a Premiere o que esa animación se va a trabajar de manera individual en After Effects. Entonces, ¿a qué voy con esto del promedio de frames por segundo en Premiere? Que hay que tener en cuenta el video original que se está editando en Premiere, porque depende de la cámara en que se esté grabando ese video. Entonces ustedes cuando están grabando van a decirle o van a preconfigurar la cámara para decir, mire, quiero que el video sea de tanto por tanto, quiero que sea de 4K o que sea Full HD, o sea 1920 por 1280 píxeles. Entonces ahí habría que adecuar el tamaño de ese video digamos, el tamaño de esta composición al tamaño en que se está editando en Premiere, en caso de que se requiera. Y lo otro es, las cámaras graban a una velocidad determinada. Todas las cámaras tienen diferentes opciones de velocidad para grabar por segundo. Hay cámaras que graban a 24, a 30, a 50 frames, a 60 frames por segundo, a 120 frames por segundo. Entonces, eso hay que mirar en qué frames se grabó ese video que se está editando en Premiere, para colocar la misma cantidad de frames por segundo en el archivo de After Effects, para que no haya incompatibilidad en la velocidad digamos, de los movimientos, de la velocidad de ajuste de un video a otro. Entonces eso ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Tienen que mirar sus videos en qué frames los están grabando, si a 24, si a 30, si a 60, si a 50, si a 120 frames por segundo. Entonces esos frames los van a colocar acá. En este caso, pues yo simplemente voy a colocar a 30 frames por segundo, porque pues no vamos a exportar esto a Premiere, sino es para la explicación técnica cuando ustedes tengan que trabajar de After y pasarlo a Premiere, ¿sí? Es ahí. Listo, entonces aquí la siguiente, resolución. Entonces me está diciendo qué tipo de resolución qué tipo de resolución es en la que voy a trabajar para visualizar el archivo. Entonces hay una resolución de full, medio, un tercio de resolución, un cuarto de resolución o personalizado. Entonces ya eso depende realmente de la RAM que tenga su equipo o en el equipo que estén trabajando. A veces hay que trabajar ahí, dependiendo del equipo que tengamos, hay que ajustar esta resolución de visualización del proyecto. Eso no significa que el proyecto vaya a salir
mal renderizado cuando uno exporta el video. Esto es simplemente para la visualización durante el periodo que uno está editando el video aquí en After Effects, ¿sí? Para poder ver cómo se ven los efectos, cómo se ve el movimiento. Entonces, o lo colocamos de la mayor calidad, que sería full resolución, o a la mitad de la resolución, o a un tercio de resolución, o a un cuarto de resolución. Eso lo determina la RAM del equipo que tengan. Entre mayor RAM tengan ustedes en sus equipos, pues podrán colocarlo en una mejor resolución. ¿Qué pasa? Que pues al trabajar en mejor resolución, pues uno trabaja casi pues 100% seguro de cómo se va a ver todo. En mi caso, pues yo trabajo a la mitad de la resolución, no se pierde mucho, pero sí me garantiza que puedo trabajar un poco más rápido digamos, cuando ya estoy haciendo las cosas en la matriz del archivo. Eso es básicamente la resolución en que estamos viendo la edición del archivo. Lo otro aquí, el tiempo en que inicia el proyecto. Entonces acá le están indicando, lo primero son horas, los segundos son minutos, la primer cero son horas, el segundo y tercer cero son minutos, el cuarto y quinto cero, que estoy destacando con color azul, son segundos, y el sexto y séptimo cero son el frame donde quiero que empiece o que quiero que edite o se inicie. O sea, como estoy trabajando a 30 frames por segundo, aquí puedo decir que quiero que inicie a los 15 o a los 10 frames de ese primer segundo, ¿sí? En que se está iniciando. Pero por lo general siempre se deja 0, 0. O sea, siempre se deja, el estándar es iniciar en 0, 0. Igual eso depende del tipo de proyecto. Y la duración. La duración aquí es lo mismo, me está diciendo en horas, 0 horas. En minutos voy a colocar 0 minutos. Aquí tenía 2 minutos del proyecto anterior. En segundos tenía 52 segundos del proyecto anterior que estaba trabajando. En este caso voy a dejémoslo 30 segundos inicialmente. 30 segundos el frame de inicio también sea 0, 0, ¿sí? Que no tenga un frame determinado de finalización, sino que sean 30 segundos exactos. Y el color de fondo, o sea, ustedes pueden trabajar acá, pueden escoger el color de fondo. Por lo general muchos animadores trabajan en color negro, en el fondo de color negro. A mí me gusta trabajarlo en el fondo de color rojo. Ahorita mirábamos que estaba en el fondo de color rojo. A mí me gusta, trabajarlo en el fondo de color blanco. Había mencionado anteriormente rojo. Lo tenía rojo porque para el proyecto anterior en el que estaba trabajando necesitaba visualizar cosas con ese fondo rojo, pero luego ese fondo se quita, ese fondo no se exporta, sino es para darle un contexto de espacio a quien está trabajando en el programa. Igual ustedes pueden escoger el fondo de color que más les guste o en el cual se sientan más cómodos para trabajar. En mi caso, lo voy a dejar blanco porque es el color estándar que yo utilizo de fondo en el cual me siento más cómodo trabajando. Y acá le decimos OK, ¿no? OK, listo. Y ya cuando tenemos esto personalizado, las propiedades de la composición, le decimos OK. Listo, entonces a darle OK, aquí ya aparece una composición, aquí en el nombre. Aquí cuando me señalo aparece la composición y en el área central aparece el área de la zona de trabajo o el área de la composición en la que vamos a trabajar. La dejé 1080 por 1080 porque es como el estándar para hacer animaciones en redes sociales, para Instagram o para Facebook o bueno, ese tipo de cosas. Porque pues es como muchas empresas pequeñas mandan a hacer animaciones y es lo que digamos tiene más salida en el medio comercial, ¿no? Sobre todo para patrocinar productos, vender un producto, hacerle publicidad a un producto, sea de, no sé, calzado, comida, salud, bueno, diferentes tipos de productos que se puedan hacer animaciones o una animación para un énfasis comercial. Pero pues eso depende también. Eso lo estoy dejando estándar, ustedes ya saben que eso lo pueden modificar. Bueno, tenemos ya nuestra área de trabajo.
quiero modificar mi composición ya creada, o sea, la quiero modificar. Entonces hago clic derecho y le digo propiedades de la composición, y vuelve, me abre la ventana, y aquí puedo modificar lo que quiera. Puedo cambiar el tamaño, o puedo cambiar los frames, o puedo cambiar la duración por segundos, o el color, ¿sí? Hasta el nombre lo puedo cambiar. O sea, todo eso es editable en la medida que uno vaya trabajando, ¿sí? Ok, pero pues la ideal es que uno ya tenga esto muy definido, o sea, ya para que luego no tenga que hacer cambios, y que esos cambios pues demanden más horas de trabajo modificando lo que ya se ha hecho previamente. Ok, entonces vamos a dejarlo de esta manera. Otra cosa, me paro aquí, o sea, me ubico sobre el nombre de la composición y le doy con el botón Enter, y se activa el nombre. Entonces al darle este truco, aquí puedo renombrar la composición. Aquí puedo decirle nuevo nombre, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran, eso ya depende. Le doy Enter y ya tiene esa composición, adquiere ese nombre, pero pues lo voy a dejar con el nombre anterior. Le doy Control Z para regresar al nombre anterior. Listo, entonces esta es ya el área de trabajo en la cual voy a empezar a hacer cosas muy básicas. Entonces aquí tenemos en el menú superior tenemos el inicio, la barra de herramientas, perdón. Esa barra de herramientas tenemos la herramienta de selección, la mano, la lupa, la herramienta de cursor, desplazamiento, rotación, bueno, pluma, texto, clonación, bueno, borrar. Vamos a ver realmente eso se aprende haciendo ejercicios. Entonces vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo para ir viendo las diferentes opciones y cómo se presenta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña animación de una pelota en movimiento, donde esa pelota se encoge, se estira, se acelera en su caída, se desacelera al momento en que vuelve del rebote, vuelve y sube al aire y vuelve a caer con aceleración hasta que quede totalmente quieta en el piso. Entonces estos ejercicios son muy prácticos, porque nos permiten empezar a entender las herramientas que ofrece After Effects de una manera muy sencilla o muy práctica, sin tanta complejidad, porque pues nos da los primeros pasos para entender estas funcionalidades básicas que tiene After Effects. Entonces para ello voy a traer un archivo, voy a importar un archivo. Entonces archivo, voy al menú superior, digo archivo, importar archivo, y mientras que abre la ventana emergente del archivo, listo, aquí apareció, tengo mi archivo anterior. Voy a ir a donde tengo la carpeta para esta clase. Creo que es acá un minuto, sí. Clases, aquí After Effects, pelota, rebote, imágenes. Listo. Entonces tengo un archivo que había guardado previamente que se llama guía.png. Este archivo va a quedar en el aula, en el repositorio, para que ustedes lo descarguen y lo guarden en su computador, en el computador en que estén trabajando. Y lo mismo, lo importen de esta manera. O sea, ustedes van a la carpeta donde lo guardan y lo seleccionan, y cuando lo seleccionan le dicen abrir. Listo, entonces cuando abrimos el archivo, él ya me lo trae aquí a la zona de proyectos. Entonces en la zona de proyectos yo puedo empezar a guardar los archivos por carpetas. Entonces voy a crear una nueva carpeta. En la parte inferior de abajo están los iconos de fondo, nueva carpeta, crear nueva composición. Entonces le digo nueva carpeta. Entonces se creó esa carpeta. Aquí le voy a dar un título con la palabra, voy a empezar 01, gráficos, y selecciono la imagen y la arrastro dentro de la carpeta para que quede dentro de la carpeta. Entonces aquí me aparece un icono de flecha. Entonces aquí lo que hago es que al aplicarla, se despliega o se contrae la carpeta para mostrarme los archivos que estén adentro. Perdón, pasé fue la composición. Entonces lo mismo, la arrastro hacia afuera, sale la composición de la carpeta, selecciono la imagen, la arrastro a la carpeta y la guardo. Cuando quiero que
Cuando quiero que la imagen quede dentro de la carpeta, pues me paro en la carpeta y hago todo el proceso. Archivo, importar, y cuando lo importe ya queda dentro de la carpeta, no queda por fuera. Listo, entonces ya tengo la imagen. Voy a arrastrar mi imagen al área compositiva. Listo, entonces es esto. Y miren que al arrastrar al área al área de composición, dije que anteriormente había mencionado área compositiva, no, la arrastro a mi zona de trabajo, que es el área central. Cuando ya queda este primer archivo, miren que acá se activó el tipo de archivo, es el primer archivo, le da un color y se aparece la línea de tiempo. Y se activa la línea de tiempo durante esos 30 segundos en que se va a hacer la animación. Bueno, entonces esto va a ser mi guía, pero voy a acercarlo un poquito. Entonces para ampliar la pantalla, o sea, para hacer eso que estoy viendo en movimiento, las personas que trabajan con mouse, con la ruedita que tiene encima el mouse, le pueden dar, o sea, la mueven hacia arriba o hacia abajo y así mismo se va a ampliar la imagen, ¿sí? Esa es una forma. La otra forma de poder ver el tamaño que uno quiere es acá. Aquí dice llenar la pantalla, o aquí está el 25%, ¿sí? En la parte inferior izquierda del área de trabajo, que estamos viendo con ese recuadro azul que me está indicando que estoy trabajando o que tengo seleccionado esa área. En la parte inferior izquierda están unos porcentajes y aquí es donde empiezo a decir selecciono hacia el 50%, si a pantalla completa, al ajuste del tamaño de esta ventana, o si la quiero más grande al 200%, ¿sí? Ya depende como ustedes se sientan más cómodos. En mi caso lo voy a dejar en este momento al 100%. Y lo mismo, aquí se acuerdan lo que les explicaba de la visualización. Aquí la puedo modificar si quiero, si la quiero full, auto, un tercio, un cuarto de calidad, después del ajuste de visualización de esta ventana. Eso es básicamente por ahora lo que, digamos, para explicar esta parte del programa. Listo, o sea, yo quiero que la pelota salga, o sea, que cuando empiece la animación entre a la animación y no que aparezca la pelota ahí digamos que apareció ahí de la nada. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el archivo, tengo mi archivo seleccionado, voy aquí a la zona, al área de trabajo, al área de compositiva, en la línea de tiempo, despliego donde está el número 1, dice número 1, el nombre de la guía, aparece la palabra transformación, o transformar, perdón, despliego, y aquí me aparecen las 5 opciones básicas que trae After Effects para modificar de una manera muy básica cualquier elemento, menos los elementos de audio, porque uno puede importar también archivos de audio, pero básicamente uno puede colocarle esto a un video o a una imagen o a una composición, pero en este caso como estamos trabajando en una imagen, vamos a modificar esta imagen. ¿Qué quiero hacer? Quiero ampliar el tamaño de la imagen. Entonces vengo aquí a escala, me paro sobre escala, o sea, y le digo, la amplío, está en el 100% y empiezo a moverlo hacia la derecha y se empieza a ampliar la pelota, ¿no? No la pelota, la imagen de esta pelota en movimiento. Entonces aquí la dejo. Listo, ¿qué pasó? Que me escaló en las medidas en X y en Y, o sea, en vertical y en horizontal, escaló la imagen. Voy a devolverme. Este icono de cadena significa que cualquier cosa que yo haga se va a modificar en la otra coordenada. ¿Qué significa la primera coordenada? Ese 100% significa que es el eje X y el otro 100% es el eje Y. El eje X es el eje horizontal y el otro eje, el eje Y, es el eje vertical. Si hago clic sobre la cadena, lo que hace es que la desaparezco o se oculta la cadena y queda de libre transformación esta imagen. Entonces vamos a ver cómo sería. En este momento estoy modificando solamente en horizontal, o sea en el eje X, y voy a pasar al eje Y y lo mismo. Miren cómo puedo modificarlo de manera
independiente cada uno de los ejes. Pero en este caso lo voy a dejar con la cadena para que si modifico el eje X, también se modifique el eje Y. ¿Para qué se hace esto? En ocasiones hay que hacer modificaciones individuales, tanto en X como en Y. Entonces, simplemente aquí voy a ampliarlo, voy a dejarlo creo que al 125, 124%. Sí, sí. Voy a dejar al 124%, está bien. ¿Qué ha pasado? Que modificó todo el archivo durante todo el periodo, ¿sí? Aquí no ha pasado, digamos, aún no hay ningún tipo de animación. Ahora la posición. Me paro sobre la posición y en la posición lo mismo. Aquí puedo correr el X. El primero es el eje X o el eje o la horizontal y el segundo valor es el eje Y, la vertical. ¿Sí? Entonces la voy a dejar, voy a correr solo X para que la pelota entre como si estuviera entrando como si estuviera entrando desde el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Y que tenga ese efecto para que caiga y rebote. Listo. Entonces solo modifiqué la postura de la imagen en el eje horizontal. Bueno, otra cosa que aquí hay que tener en cuenta y es que él tiene un punto de anclaje, o sea, un punto donde yo puedo decirle se modifica a partir de ese punto toda la zona. Ese punto de anclaje en la ventana superior está aquí con este icono de cuadradito con líneas líneas discontinuas y que tiene unas flechas hacia arriba y hacia abajo y a la izquierda y a la derecha. Me paro ahí, me paro en el centro de la imagen y puedo correr el punto, o sea, el punto donde él va a tomar la referencia para hacer todos los movimientos. Digamos, en este momento lo pasé aquí digamos, un poco hacia arriba, ¿sí? Donde tengo el mouse en este momento. Entonces, si vuelvo a correr, miren cómo me corrió toda la posición que tenía antes. Entonces aquí miren que aquí es diferente el eje, o sea, y sobre todo en Y. Miren que aquí cambia la forma en que se están moviendo las coordenadas. Si la muevo hacia una esquina, voy a colocarla hacia la esquina izquierda, hacia la esquina derecha de la imagen. Ese va a ser el punto de referencia para mover cualquier cosa, lo mismo. Miren que se está moviendo desde esa esquina, lo mismo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y lo mismo, si reduzco, miren que se reduce hacia ese eje, ¿sí? Como teniendo referencia, ese es mi punto de referencia, el punto 00, básicamente. Es para que lo tengan. A veces también hay que hacer este tipo de modificaciones. En este caso, pues voy a dejarlo otra vez en el centro, pero recuerden que a veces hay que mover el punto de referencia para poder hacer animaciones o escalamientos o bueno, lo que se requiera. Bueno, entonces estamos acá. Ahora sí voy a crear un archivo, un gráfico para animar ese gráfico y más que un gráfico es un vector y ese vector lo voy a animar siguiendo esta secuencia, ¿sí? Entonces, listo, ya tengo mi archivo de ejemplo, el que voy a seguir, y voy a bloquearlo en este momento. Voy a bloquearlo para que pues porque no lo necesito más, o sea, ya lo tengo en la posición en la que requiero y voy aquí a minimizar y voy aquí al menú superior otra vez y en la parte rectángulo despliego con el mouse sostenido, con el botón sostenido, despliego y voy a escoger la opción de elipse. Entonces cuando escojo la opción de elipse ya me aparece este icono como si fuera una estrellita. Vuelvo lo mismo, voy a acercarme a la pantalla, quiero hacer, entonces para acercarme lo mismo con los que tengan un mouse con esa ruedita en la parte superior, pues le queda a uno muy fácil hacer eso para irse acercando digamos a la visualización que uno más se sienta cómodo para realizar el trazado de esta esfera. Perdón, no esfera, porque una esfera es tridimensional, de este círculo, porque es un elemento bidimensional. Entonces, estando aquí, si oprimo la tecla del teclado, la de barra espaciadora, se convierte en manito. Entonces me permite
desplazar mi área de trabajo a un punto donde yo me sienta más cómodo para poder hacer ese trazado. La suelto y vuelvo, y como la tenía preseleccionada en la herramienta pues de formas geométricas, entonces ahí ya queda con esa herramienta otra vez. Entonces voy a tomar el círculo de la mitad, este que está para tomarlo de referencia. Entonces le digo archivo, nuevo, voy a crear una nueva capa de forma, le doy clic. Entonces en esta nueva capa de forma es donde se va a crear ese archivo. Entonces aquí doy clic y ok, selecciono y suelto. ¿Qué sucede? Que como anteriormente en el archivo anterior que estaba trabajando en ese programa había seleccionado que el fondo de mis archivos, o el archivo que yo estaba trabajando para una figura geométrica, fuera vacío y el contorno fuera de 75 píxeles. Aquí lo voy a cambiar. Voy a dejar el contorno vacío. ¿Sí? Aquí me hago cancelar. Hago clic sobre el contorno, donde dice, para los que tengan español, pues aquí es contorno, los en inglés pues es stroke. Contorno, y salen las opciones de contorno. Entonces voy aquí a darle a la opción de none o vacío, ok, y le digo ok, y luego le digo al relleno, cancelar. Me paro sobre el icono, no sobre la palabra sino sobre el icono, doy clic y se me abre esta ventana emergente donde aparece la ventana de color, y voy a escoger un color determinado. Voy a escoger ese azul, ok, listo. Deselecciono. Listo, ¿qué sucede? Al seleccionar, miren que el centro del archivo quedó en el centro de aquí hago un zoom out, un alejamiento, y quedó en el centro de la pantalla, de la composición. Necesito que este centro de este círculo quede en su centro del círculo, no por fuera de él. Entonces cojo la herramienta la herramienta esta del anclaje, y selecciono mi ancla, mi punto de anclaje, y lo acerco al círculo. Luego vuelvo a amplío la pantalla y vuelvo y coloco ese centro, seleccionando el punto, ese punto de anclaje lo dejo en el área del centro. Entonces ya sé que a partir de ahí voy a poder escalarlo al 100% del centro hacia el exterior, o ampliarlo, modificarlo, bueno, lo que requiera. Porque si lo hubiera dejado, voy a dejarlo donde estaba, ¿sí? Donde me lo dejó el programa. Control C, ahí está en el centro. Si le digo a esta transformación, y le digo escala, vamos a ver. Miren cómo la escala es diferente. ¿Sí? Miren cómo se escala, porque él está tomando referencia al centro de la pantalla, no el centro del círculo. Es por eso que hay que hacer esto cuando uno crea una forma o una nueva capa de forma. Lo mismo, entonces regresamos, o lo mismo, o si yo quiero moverlo, miren que lo mueve de izquierda a derecha, pero teniendo de referencia ese punto de anclaje que estaba ahí en el centro. Control Z. Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Miren cómo se amplía. O sea, miren que se sale la pantalla. Aquí lo vemos con esa referencia de ese recuadro como color lila, ¿sí? Y aquí, si lo soltamos acá, miren dónde queda ubicado. Control Z. Entonces siempre ubiquen ustedes yo creo que, no sé, esta es una de las fallas que tiene After Effects, creo. Que cada vez que uno hace una forma, el programa se lo deja a uno donde quiere. O sea, como el punto de referencia se lo deja a uno donde le plazca. Por lo general siempre es en el centro, a veces no queda tan en el centro, que a veces queda en otras partes. Entonces uno tiene que buscar ese punto y moverlo a la forma en la cual se está realizando, para que quede totalmente centrado. O sea, creo que eso sí es una de las cosas feas, o que no me gustan tanto de After Effects. Bueno, entonces ya tenemos nuestra circunferencia hecha, y voy a ampliarla. Me paro una esquina, con el seleccionador me paro una esquina y la amplío. O sea,
Aquí me paro en una esquina, en cualquier esquina en la izquierda. Y con Shift, perdón, con Option. Sí, es con el botón Option, los que estamos trabajando en Mac. Los de Windows, no, como yo no, pues no trabajo con Windows, entonces no deben ser, o sea, tienen que mirar con qué botón, o sea, al oprimirlo, se reduce proporcionalmente. No era con Option en Mac. Venga, a ver si es. Voy a Control Z, es que pues. Control Z, Control Z. Control Z, Control Z. Listo, voy a dejarlo ahí. Me volví al punto donde ya había ubicado el centro de la referencia. Listo, ya quedó. Entonces voy a mirar, es que no me acuerdo con qué botón es. Uno oprimiendo un botón se para acá. Si es con Control. No es con Control. Con Option. Pero Option. Listo, ya encontré como la opción. Control Z es con Option y oprimimos el botón Option y el botón Alt en los computadores de Mac y va escalonando proporcionalmente, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. Listo. Ahí. Listo, digamos que esta es la circunferencia. Ahí está. Listo, tenemos la circunferencia o el círculo. Y esto es lo que vamos a animar. Entonces vamos ya teniendo, miren que acá el círculo, cuando lo bajo el círculo es diferente. O sea, ya no es un círculo sino una elipse. Y cuando bajo en este, pues ya obviamente totalmente, pero vamos a ver en esa animación, vamos a ver cómo ir modificando eso paso a paso. Entonces me ubico en la parte, digamos, voy a empezar acá con mi animación. O sea, que el balón empiece realmente por fuera. Vamos acá, voy a ubicarlo acá, un poquito acá. Y me salgo un poquitico. Listo, para que se sienta que va entrando. Listo, entonces selecciono mi área y voy a ir acá, voy a darle miren que estas opciones de transformación, al lado hay un icono como de reloj. Entonces ese icono es el que me va a permitir hacer los diferentes pasos de transformación que requiero para la animación. Entonces en ese momento voy a empezar a animar solamente la posición del objeto, de ese objeto. Entonces voy a ir aquí a posición, hago clic ahí sobre el reloj y me genera este icono azul que es como un rombo pequeño. Entonces en el segundo 00 va a empezar con esta, digamos, con este movimiento con esta posición en la parte 00. Voy a ampliar un poco la pantalla para ir colocando esa esfera o circunferencia donde quede mejor, para que me quede mejor colocarla luego, o sea, para que tenga una visualización mejor, básicamente es. Listo, entonces aquí voy a ampliar un poco el tamaño de los frames. Lo mismo, para ampliar el tamaño me paro sobre la línea de tiempo y puedo hacer esto con la opción Option, ampliarlo con el botón, o sea, oprimiendo el botón Option y la rótula que tiene la esfera, bueno, la rótula que tiene esférica el mouse en la parte de arriba para ir ampliando la zona, o también ir ampliando acá el tiempo el tiempo de la línea de tiempo, la visualización de la línea de tiempo, perdón. La otra opción es aquí abajito. Si ven estos dos iconos que parecen montañas, que me está indicando la visualización de 0 a 30 segundos. Pero si yo lo amplío, me quedaría de 0 a 15 fotogramas. O sea, el fotograma 15, o sea, técnicamente sería como medio segundo, ¿sí? Me está indicando medio segundo de visualización. Entonces, en esta parte de abajo, donde están esos iconos como de dos montañitas, una montaña o dos triangulitos, yo puedo
seleccionar digamos, la visualización de los frames para poder luego decir en qué frame exactamente quiero que suceda esa parte de la animación. Por el momento voy a escalonarlo, voy a dejarlo en un segundo. Solo se visualiza un segundo. Aquí tenemos, ok, un segundo. Aquí sería un segundo. Entonces voy a manejarlo de 5 en 5. En movimientos de 5 en 5, 5 frames. Para cada 5 frames voy a hacer un movimiento. Entonces, ¿qué hago? O sea, en el segundo 00 hice la primera posición, el primer marcado de posición, que era ahí en esa posición es donde va a empezar la pelota. Luego corro el mouse o corro la línea de tiempo y me paro en el frame número 05, ¿sí? De los 30 frames del primer segundo me voy a parar en el frame número 05 de ese primer segundo. Y con el teclado de las flechas de arriba hacia abajo, como tengo seleccionada la herramienta, o sea, selecciono mi forma, que sería esta esfera, me volví a equivocar, esta circunferencia o círculo, y voy moviéndolo hacia la posición donde me aparece la guía. Entonces miren que aquí ya hay una pequeña animación, ¿sí? Del segundo 0 al segundo, y se creó, y no tuve que crear ese clic, o sea, no tuve que hacer clic en el icono del reloj. ¿Qué pasa? Que solamente puedo hacer clic en el icono del reloj cuando inicio, ¿sí? En el primer frame. Si doy nuevamente clic en el reloj, lo que pasa es que me borra las animaciones. Voy a darle control Z para devolverme. O sea, lo ideal es que si yo necesito hacer una animación, le doy clic a ese icono que está después, antecitos del reloj, que aparece un icono como un rombo. Ahí es donde puedo decir, mire, aquí va otro proceso de esa parte de la animación, o de esa característica, de esa propiedad de la animación, ya sea la posición o la escala o la rotación o la opacidad o el ancho o el punto de anclaje de la forma. En este caso estamos colocando ese en posición. Bueno, vuelvo y me ubico en la línea del tiempo, me paro en el frame número 10 y vuelvo y selecciono mi figura y la muevo con las flechitas de arriba y abajo, ¿sí? Arriba y abajo, y aquí ya aparece. Entonces aquí ya empieza a haber otra animación. Luego me paro otra vez en el frame número 15. Aquí corro el mouse, corro la pantalla, la visualización de la pantalla. Ya saben, con el teclado se paran sobre el área del centro de la pantalla donde estamos trabajando. Seleccionan esa área, se paran con la herramienta que estén trabajando. En este caso yo estoy trabajando con el seleccionador, y hacen clic o oprimen la tecla espaciador, y al oprimirla se convierte en una mano, y esa mano les permite agarrar la pantalla y irla corriendo, y así sucesivamente. Listo, aquí voy a hacer otra animación. Entonces aquí lo que hago es que muevo. Al momento de mover exactamente, el programa me genera un punto de anclaje, ¿sí? Y aquí voy haciendo la animación. Listo. Y voy otra vez a mi zona a mi línea de tiempo, y corro otra vez la pantalla y voy moviendo, soy en el frame número 20 y voy moviendo, ¿no? Con las teclas de arriba, abajo, las flechitas que tienen los de movimiento, ¿no? Arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Esas con los que los gamers juegan para moverse la que se mueven es con A y B, A, D, bueno, A, S, W, D, creo que son las que utilizan los gamers cuando no tienen. Bueno, y aquí vamos. Vuelvo al frame número 25, me voy moviendo y voy siguiendo el ejemplo. Entonces aquí vuelvo y bajo, y aparece mi posición en el centro. Pero miren que acá ya, en ese aspecto, ya aquí hay una transformación del objeto. O sea, ya no es totalmente redondo, sino ya es ovalado. Entonces aquí vamos a crear una nueva ancla. Voy a visualizar y vamos a ver el movimiento. Me paro al inicio y con espaciador, ahí va,
Ahí va el movimiento con espaciador. Cuando uno se para sobre la línea de tiempo y oprime la tecla espaciador desde el inicio, él me muestra qué es lo que uno lleva de animación. Pero en ese caso, pues simplemente, o en el segundo que uno quiera, digamos en el segundo 5, en el frame 5 en ese caso. Vamos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que la pelota no ha perdido su forma desde que arranca hasta el frame número 25. En el frame número 25 ya por efectos digamos, de animación, es que hay una ley de animación que es de estiramiento, para encoger, que hacen que esa animación sea más, o sea, sea más verídica visualmente, que no sea, que simplemente no sea una animación un poco tosca, sino que tenga un efecto como de realismo. Y eso hay unas leyes de animación que es estirar, encoger, maxificar, bueno, son diferentes leyes. No las vamos a ver en esta clase porque pues no es una clase de animación como tal, sino aprender a manejar After Effects. Pero para las personas que quieran ser animadores, les recomiendo que empiecen a estudiar esas leyes de animación, que son leyes pues, que vienen de los estudios sobre todo de esos estudios de norteamericanos que fueron los pioneros en animación y que llevaron la animación al cine, que básicamente se establecieron fue como en la época del 50, del 40 más o menos, ¿sí? En esa época se establecieron esas leyes por práctica y porque hacía que el movimiento fuera más fluido. Entonces, estamos en este frame, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Como no he perdido digamos, la forma de mi pelota, voy a pararme sobre la opción de escala. Entonces, en escala, en el frame número 20, voy a darle un clic para que se mantenga del frame 00 al frame 20, al frame número 20, que se mantenga digamos, la proporcionalidad de la forma. En el frame número 25 voy a cambiar esa proporcionalidad. Entonces aquí le doy clic con el icono de rombo, no con el icono del reloj, porque acuérdense que se pierde lo que se haya realizado. Hago clic ahí y me genera otro punto de anclaje, ¿sí? Y aquí es donde voy a empezar a modificar. Voy a acercarme la pantalla para ver cómo lo modifico. Y aquí lo que hago es que desencadeno la proporcionalidad, ¿sí? Y aquí empiezo a modificarlo. Voy a modificar primero el horizonte, la línea horizontal o el eje X y luego el eje Y. Listo. Ahí. Un poquitico más. Listo. Ahí está bien. Listo. Entonces ya vamos a ver que hay un cambio. Miren que aquí ya hay, si deselecciono la forma, miren que aquí ya hay un pequeño cambio visual. Listo. Ahora vamos a la segunda parte. Perdón, a la segunda parte. Ya vamos en el minuto, ya iríamos en el primer segundo, perdón, en el primer minuto, en el primer segundo. Vuelvo y me paro en la parte de posición, en mi herramienta de posición. Muevo la figura, se activa la herramienta posición, porque es la que... Y me ubico acá, me acerco para poderlo visualizar más o menos. Calculo dónde es el centro. Listo. Y lo mismo. Y aquí voy a hacer otro frame. Hago otro punto de anclaje en la herramienta de escala. Y vuelvo y modifico la escala. Ok. Más o menos acá. Listo. ¿Qué sucede en este punto? En este punto ya hay una rotación del movimiento. O sea, ya la pelota en sí cambia de direccionalidad. ¿Qué pasa? Que cuando viene una figura redonda, al ser redonda, pues no hay, o sea, todos los puntos, o sea, el límite de la superficie de esa circunferencia o círculo es equidistante de su centro, o sea, es igual. Entonces no hay digamos, no hay ninguna cambio visual. Pero aquí ya hay un cambio visual por efectos del impulso en que viene la pelota. Ya empieza a haber una direccionalidad porque viene de izquierda a derecha. Entonces hay que modificar la direccionalidad de la rotación de ese objeto. Entonces lo mismo, vamos aquí en el anterior, que era en el frame número 25, y aquí le voy a colocar rotación. Hago clic en rotación.
con el reloj y luego me paro en el frame número, en el frame número del primer segundo. Vuelvo a hacer clic sobre el icono del rombo, no sobre el icono del reloj, y aquí es donde voy a cambiar la rotación. Subo mi área de trabajo para ver dónde estoy. Aquí voy a indicarle que rote hacia la izquierda, que tenga menos 15 grados. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver la animación. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a verla aquí, en esta parte, como viene acá, viene acá, viene acá. Y acá es donde empieza a estirarse y a tener esa rotación. Listo. Vamos al frame número del segundo con 5 frames. O sea, estamos en el frame número en tiempo, es después del primer segundo, el frame número 5. Sí. Y aquí es donde ya la pelota debe pegar en el piso y se contrae. Entonces, en posición, selecciono el objeto, ¿sí? Miren que y lo muevo. Listo. Calculo que esté en el centro más o menos. Listo. La escala, vuelvo y muevo la escala aquí. Aquí es otra escala. Entonces muevo la escala de la horizontal y la vertical, ¿sí? Aquí muevo y vuelvo y muevo la rotación del objeto. Entonces aquí vuelvo la rotación, la acomoda la guía, ¿sí? Vuelvo a escala, ahí va, uno va ajustando, ¿sí? Escala, ahora voy a posición otra vez, porque creo que no queda exactamente donde necesita. Listo, ahí quedó en posición. Entonces vamos refrescando, vamos mirando cómo va esa animación. Y vamos desde el segundo 00, desde el frame 00, y dámosle clic. Listo, ahí va. Listo, ahí va. Voy a ocultar un momentico la imagen, la guía. Listo, ahí va. Listo. Bueno, vuelvo, activo con el icono de vista, activo la guía donde voy. Amplío para seguir trabajando. Amplío mi zona mi área de visualización del tiempo. Listo, estaba trabajando en tiempos de 5. Listo. Entonces vuelvo al minuto con el décimo frame y selecciono mi objeto, ¿sí? Y vuelvo y vuelvo y lo muevo. Sí, vuelvo y lo muevo lo muevo, y acá vuelvo y selecciono la escala, modifico la escala, modifico la posición en X y en Y, ¿no? La escala aquí y la rotación, el ángulo de rotación. Listo. Y aquí un poquito más aquí, y la posición igual la posición se puede manejar aquí también con estos números aquí, pero pues por lo general yo acostumbro a manejarlo con las flechitas de arriba y abajo del teclado, a la derecha y a la izquierda del teclado. La rotación, creo que el ángulo está diferente, es un poquito diferente. Listo. Y aquí vamos. Entonces venimos del rebote y pega acá. Si ven, aquí ya se siente la animación, pega el rebote y va hacia arriba otra vez la pelota. Entonces me paro en el primer segundo con el frame número 15 y vamos al siguiente, que aquí ya sería la posición de, digamos, otra vez la pelota como tal, ¿sí? Esta pelota. Sí. Entonces aquí lo que hago es que voy a copiar esa pelota, la copio y me paro en el frame 15 y aquí la pego. Listo, aquí ya la... pucha. Control Z. No puedo hacer eso porque me copió todas las propiedades. Voy aquí en esta, voy a ampliar una propiedad de rotación, que la rotación sea 0,0. Copio los tres frames
me paro sobre el minuto 15, el minuto con 15 frames, y pego los 3 frames que copié, ¿sí? Entonces miren que aquí ya no hubo alteración porque solo copié, claro, solo copié la posición, pero no copié ni la escala ni la rotación. Entonces él me trae las características que vienen del frame número 10. Listo, entonces esta, cuando ya la copié, solo ahí sí muevo la posición nomás. Sí, muevo la posición y la dejo donde está. Acá. Listo, aquí está. Sí, entonces aquí viene de este. Viene este y va acá. Aquí voy a la posición. Creo que corre un poquito más hacia la izquierda. Sí, ahora sí. Sí, uno va haciendo ajustes en el proceso. Listo, viene acá. Vamos al frame, al minuto, al primer segundo con el frame número 20. Y ya aquí ya solo tengo que mover es la posición del objeto. O sea, no tengo que mover ni la escala ni la rotación. Entonces aquí, posición, Listo, voy al frame número 25 con el primer segundo y sigo moviendo. Listo, y aquí al frame número 2, al frame número del segundo 2, y voy moviendo. Y voy al frame número al frame número 5 del segundo 2 y muevo mi pelota, mi circunferencia o círculo. Y segundo 2 con el frame número 10, lo mismo, vuelvo y muevo la posición del objeto. Y ahora voy para el segundo 2 con el frame número 15. Perdón, muy fue la línea de tiempo. Me paro sobre el objeto, selecciono el objeto y vuelvo lo mismo. Listo. Listo, aquí tenemos otra deformación en el siguiente frame, en la siguiente posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar estos dos. Aquí voy a hacer clic, en el frame número 2 con 15. En el frame número 2 segundos con 15 frames, vuelvo aquí a darle clic a escala en el icono del rombo, no del reloj, y a la rotación, para que me quede esa posición y no se pierda durante este movimiento, ¿sí? Durante el movimiento parabólico, aquí que llega al centro y se acelera otra vez, ¿sí? Ok, vamos al frame de 2 segundos con 20 frames. Listo. Y aquí ya va en la posición. Selecciono el objeto, bajo a la posición y aquí me acerco. Si ya saben, con manito me acerco y empiezo en escala. Voy a la escala y empiezo a modificar la escala. Y la rotación lo mismo. Aquí la rotación es diferente. Listo, ahí está. La escala un poquito, me faltó tal vez un poquito en Y. Sí, un poquito en Y y un poquito en X. Y la posición me paro en la posición, en el icono de la posición. Y listo. Aquí va. Vamos al siguiente. Al siguiente frame, que sería el de 2 segundos con 25 frames. Y lo mismo, la posición, me paro sobre el objeto y empiezo a moverlo para que me genere un punto de anclaje en la posición. En el centro, recordemos, en el centro, y voy a escala, muevo la escala en X y en Y, lo roto, rotación, y regreso a la posición para que esté más o menos donde debe estar. Voy otra vez a escala, voy al eje X, un poquitico, y listo, ahí está. Y volvemos ya en el segundo 3,
vuelve y sube la pelota, rebota hacia arriba. Entonces en posición, con el objeto seleccionado, viene acá, listo, modifico la escala, regreso en X, amplío en Y, giro la pelota en rotación, la giro para que vaya de acuerdo al movimiento. Regreso a posición para colocarla como un poquito en el lugar que corresponde, y vuelvo a escala, modifico X, modifico Y y rotación un poquito más. Listo, ahí. Creo que X un poquito menos. Listo. Entonces aquí vamos. Vamos con este aquí para que se mire. Vamos aquí, cae, pega, rebota. Y aquí volvemos a la esfera, ¿sí? A la esfera. Entonces volvemos a copiar estos del frame de 2 segundos con 15 de frame. Copiamos esos 3 punticos que son las características que necesitamos copiar para mantener la esfera en su posición inicial, en su estado inicial. Pegamos y movemos el objeto, ¿sí? Listo, lo movemos ahí. Listo, entonces aquí ya debe pasar la transformación, la deseleccionamos y si ahí se ve la transformación y ya en el frame número 3 segundos con 10 frames movemos solamente la posición. Entonces vamos a la posición, seleccionamos el objeto y lo movemos, y luego lo mismo, vamos al frame número 15 de los 3 segundos y movemos la pelota, la esfera. No, la esfera no, porque la esfera es tridimensional. La circunferencia o círculo. Vamos al minuto 3, al segundo 3 con 20 frames y seguimos copiando la posición, moviendo la posición. Segundo 3 con 25 frames y volvemos a esta aquí. Listo. En el siguiente, a los 4 segundos hay una deformación. Listo, entonces muevo la posición de la pelota. Aquí en el segundo 3 con 25 frames, vuelvo lo mismo. Voy a darle clic a escala y a rotación en el icono del rombo, no en el icono del reloj, para que me mantenga esa posición y haya una transformación de este frame al frame número 4, ¿sí? Y no me cambie el frame número 3 segundos con 5 frames, no me cambie la forma, porque si lo hago aquí me cambia todo eso. Listo, entonces aquí en el segundo 4 voy a escala, ¿no? Escala, modifico el eje de Y, modifico el eje de X, la rotación, modifico la rotación, muevo un poquito el objeto, la posición del objeto. Listo, me falta un poquito de escala en X. Listo, ahí está. Voy al frame número 5 después de los 4 segundos y selecciono, como tengo el objeto seleccionado, baja aquí a este frame, baja aquí a esta posición, perdón, modifico la escala en X y en Y modifico el ángulo de caída. Listo, vuelvo y modifico la posición del objeto, un poquito más en X, la escala, y listo, ya tenemos este objeto. Y vamos para el siguiente frame, que sería el segundo 4 con 10 frames. Cambio la posición, sube, rebota, modifico la escala en X y modifico la escala en Y. La posición vuelvo y la dejo acá. Y cambio el ángulo de rebote. Creo que es un poquito más estirado, sí, es un poquito más vertical, menos horizontal.
¿sí? La posición vuelvo y la modifico para que me quede donde está la guía. Un poquito más ancho, ahí, un poquito más ancho acá. Listo, ahí está. Ok, y vuelvo y copio la esfera de acá del segundo 3 con 25 frames. Copio las tres propiedades de control copy o clic derecho copiar. Bueno, por ejemplo es control copy o comando copy. Las copio, me paro sobre la siguiente posición que sería 4 segundos con frame de 15, pego y aquí lo modifico a donde está esta posición. Listo, voy al frame número 4 con 20 frames, solo modifico la posición, selecciono el objeto porque si no lo selecciono no se mueve como me acaba de pasar. Selecciono el objeto, listo, y ahora en el último frame que sería el frame número 4 segundos con 25 frames. Listo, y ahí termina el movimiento. Listo, entonces voy a reducir otra vez, a minimizar la visualización de mi línea de tiempo, y voy aquí a ocultar un momento la línea guía, la imagen guía. Vamos a ver, ahí está el movimiento de la pelota que rebota y cae. Listo, entonces ya tenemos. Ahora, ¿qué le falta a eso? Pues el piso. Sin el piso pues no se va a entender que hay un rebote. Hay que hacerle el piso a este movimiento. Entonces vuelvo y selecciono la línea guía. Le digo a la línea guía, la imagen guía. Como esta tiene candadito, me paro encima, o puedo parar encima de esta, de la forma de la esfera. Aquí voy a cambiarle el nombre. Acordémonos que es con Enter, o sí, con Enter. Le voy aquí a colocar esfera, perdón. Voy a colocarle pelota, listo, pelota, y voy a dejarle un candado. Voy a ocultar todas las propiedades con la flechita lado oculto todo lo que se ha hecho, y voy a crear una nueva capa. Voy a menú superior, le digo capa, nueva capa de forma, y busco en el menú superior de la caja de herramientas, cambio la elipse por un rectángulo, y aquí lo mismo, trazo un rectángulo acá, sí. Aquí trazo el rectángulo que me va a servir de soporte de piso, y le voy a cambiar el color también entonces aquí en las propiedades del rectángulo, pues acá en el relleno hago doble clic y cambiémoslo por un naranja para que haya un contraste. Ok, naranja, listo. Y con esto, listo. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo que pasar esta capa por debajo de la pelota. Simplemente selecciono mi capa, voy acá a colocarle línea, Enter, línea, listo. Entonces aquí selecciono esto, voy aquí a donde están las diferentes capas y la selecciono y la arrastro hacia abajo. Listo, la coloco entre la pelota y la imagen, ¿sí? Entonces ahí ya está la guía. Entonces aquí viene que ya rebota y pega. Listo, ahora voy a ocultar otra vez la imagen de guía y voy a darle Enter, a ver qué tal. Opa, ¿qué pasó? Y voy a... ok, ya ya sé qué error tenía. Este error sucede cuando uno deja oprimido la tecla mayúscula sostenida. Entonces les va a aparecer este error. Entonces, para que no esté ese error, toca quitar el mayúscula sostenida, ¿sí? Entonces, aquí viene la capa, viene, pega, listo. Enter, miremos, ya con fluidez. Listo, ¿qué sucede acá? Vamos a desplegar las propiedades.
U, le decimos U. La tecla U me permite hasta donde estoy visualizando. ¿Qué sucede? Que en la línea de tiempo, miren que hay una zona como gris, ¿sí? Esa zona, entonces le estoy indicando que solo quiero que me muestre esta parte. Entonces muchas veces les va a pasar esto. Entonces, lo mejor es ampliarlo hasta acá o ampliarlo hasta el segundo, hasta el segundo 30. Hasta el segundo que ustedes o el tiempo que ustedes estén trabajando. En ese momento pues va hasta el segundo 5, entonces voy a ampliar la visualización hasta el segundo 5. Miren que aquí corro, si ven esa franja gris que aparece en la línea de tiempo, ahí, eso es lo que el programa me permite ver. Si solamente lo dejo hasta acá, miren que solamente me deja ver hasta ahí y vuelve y repite el ciclo, ¿sí? Entonces la muevo para que esté en todo el ciclo de flujo que se está mostrando. Y le doy barra espaciadora para que me anime de manera natural. Listo. Voy aquí a dejar un poco más de tiempo. Bajarlo hasta el minuto 6, segundo 6. A ver qué sucede. Para que se sienta que la pelota realmente queda estática. Listo, y vuelve y empieza. Ahora sí. Listo, ahora sí. Ok, entonces vamos a guardar el archivo. Entonces le decimos salvar. Voy a crear aquí After Effects. No, este es de mi archivo anterior, del trabajo que estaba haciendo anteriormente en After Effects. Voy aquí a mi 2022. Uniminuto, semestre, clases, After Effects, rebote. Aquí voy a colocarle 02 After Effects. ¿Sí? Voy a llamarle aquí, voy a colocarle aquí, voy a llamarlo pelota y guardar. La pelota.aep, AEP es la extensión de los archivos de After Effects. Hay otras extensiones, recordemos los puntos de las extensiones. Ahí es Illustrator, ¿sí? PS creo que es Photoshop, no recuerdo, pero en este caso .aep significa que es un archivo de After Effects. Listo, guardar. Listo, tenemos esto. Ahora falta algo primordial. Toca colocar un fondo. ¿Por qué? Porque al momento de exportar esto, nosotros estamos viendo un fondo blanco, pero o sea, ese fondo blanco es para que nosotros visualicemos lo que estamos viendo en ese momento o lo que se trabajó. Si no le colocamos un fondo, eso se va a exportar el archivo como una transparencia, ¿sí? Como si tuviera un fondo transparente. Entonces, cuando se necesita así es porque se va a colocar en otro archivo. Pero cuando el archivo es único y no voy a utilizarlo en otro archivo, sino que tiene que llevar un fondo, hay que crear un fondo para que soporte la imagen. Entonces en este caso le voy a decir archivo, nuevo archivo, le voy a decir que cree capa. Voy a mi menú superior, le digo nueva capa, le digo que sea una capa sólida y que la capa sólida sea de color blanco. Aquí voy a colocar blanco, fondo blanco, y este fondo blanco lo que hace es que él toma todo el tamaño de la composición. En este caso es 1080 por 1080. Le dice ok, me la coloca encima. Mire que me tapa todo lo que hemos hecho. Lo mismo, selecciono el fondo y lo arrastro, lo dejo abajo. Listo, guardar. Y ahí vamos, ya. Listo, guardamos. Y ahora voy a modificar la línea de tiempo, el tiempo de la composición, porque pues había colocado 30 segundos inicialmente y pues son 6 segundos. Entonces voy a decirle acá, paro en la composición, en los archivos del proyecto, clic derecho, propiedades de la composición, y aquí en el tiempo de duración le voy a colocar 0,6. 0 y el número 6, que me indica que son 6 segundos. Y le digo Enter. Listo, entonces ya la línea de tiempo se acortó al tiempo que necesito. Entonces, viene acá. Listo, ahí va. Guardo.
Y ahora ese archivo lo necesito exportar para redes sociales o para el formato que requiera. Entonces, para exportar ese archivo tenemos que utilizar otra herramienta de trabajo, otro programa, que es el programa que utiliza After Effects para exportar los archivos. Entonces vamos aquí a donde ustedes tienen sus programas, donde tienen guardados sus aplicaciones de los programas, y hay que trabajar en este programa, Adobe Media Encore. Adobe Media Encore está la última versión del 2022. Hacen clic en el programa, hacen clic en el icono. Esperando mientras que abre un momento. Paciencia, muchachos, por favor. Listo, ahí está abriendo el programa. Listo, entonces aquí ya tenemos, aquí vamos a decirle en este programa, ya abierto el Media Encore, le decimos archivo, agregar, puede ser de esas dos formas, agregar origen o agregar composición desde After Effects. Entonces voy a utilizar el primero, agregar origen. Entonces él me busca una carpeta donde esté trabajando. Aquí es un archivo anterior que estuve modificando, el último archivo que estuve trabajando, 2002, un minuto, segundo semestre, clases, electiva, pelota, After Effects. Selecciono mi archivo After Effects, le digo abrir, y él va a abrir esa ventana emergente que dice importar composiciones de After Effects. Entonces mientras que ay, Dios mío, se demoró. Bueno, sí, a veces se demora no sé por qué, se conecta con un link dinámico en internet. No sé por qué, pero pues bueno, no debería ser así. Pero pues, a veces es rápido, a veces esta lectura la hace muy rápida, a veces es lenta, como en esta ocasión. Listo, por fin. Listo, entonces ya lo que hacemos es que seleccionamos la composición, como yo la dejé con el nombre estándar composición 1, entonces le digo abrir, aceptar, la selecciono y le digo aceptar. Entonces él me aparece aquí en la mesa de trabajo. Entonces aquí puedo darle diferentes salidas, hago clic sobre, me está diciendo el formato H264, que es el formato para medios para YouTube y digamos el formato de compresión de mejor calidad que existe actualmente. Entonces doy clic acá en condiciones del formato, y mientras que lee todo esto, sí, a veces esto es que es un poco demorado, hay que tener paciencia. Listo. Entonces aquí me está leyendo qué tipos de formato. Me abre otra ventana donde me dice tipo de archivo. Entonces aquí uno puede escoger los tipos de archivo. Si quiere QuickTime, si quiere MP4, MP3, ¿sí? ¿Sí? Por lo general siempre se maneja H264, ¿sí? Si uno quiere exportar un GIF animado para hacer un GIF para mandar por WhatsApp, lo mismo. Aquí se mira la calidad, entonces aquí conseguir con calidad de origen o aquí adaptativo alto, adaptativo medio, ¿sí? Entonces por lo general yo siempre lo dejo en alta calidad o en estos, match sources, adaptativo high rated, depende, ¿sí? Pero de eso, o sea, básicamente o utilizo o utilizo el de coincidir con origen, con la velocidad de origen, ¿sí? De alta calidad. Para que no se pierda mucho. Y le digo aceptar, ¿sí? Aquí aceptar. Listo. Entonces aquí, ¿qué se hace? Simplemente aquí son las características del archivo, el nombre del archivo. Aquí en el otro,
me está diciendo archivo de salida, ¿dónde quiere que dejemos el archivo? Entonces él por lo general siempre lo deja en la carpeta de origen de donde uno está tomando la composición, lo va a dejar, pero uno le puede cambiar acá dónde guardarlo, si lo quiere guardar en el escritorio o en otra carpeta, simplemente se busca, ¿sí? Se busca en dónde se quiere guardar y ya. Simplemente lo voy a dejar en la carpeta de origen, guardar, ahí no lo modifico y se le da el icono, se le da play a ese icono verde donde dice iniciar. Entonces se le da play y él empieza el proceso de renderización. Listo, terminó el proceso. Voy a ir a la carpeta, donde se guardó, donde yo tengo el archivo, en el minuto, segundo semestre, clases, selectiva, pelota, After Effects, y acá está, me lo leo como composición comp1.mp4. Entonces aquí, ya cuando lo abro, ya me aparece este archivo, que es el cual yo puedo exportar a subirlo o compartirlo por redes sociales o por WhatsApp o en Instagram, ¿sí? Lo que sea. Entonces ya con eso hicimos todo el proceso, desde la creación del archivo, la ejecución, hicimos unos primeros pasos de animación, de modificar posición, escala, rotación del objeto en una línea de tiempo. Y muchachos, con esto ya terminamos este primer ejercicio de introductorio de After Effects y nos vemos en la siguiente clase. Bueno muchachos, chao y buena suerte.